Hola, 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 mis queridísimos y queridísimas amantes de las telenovelas y del romance. Qué alegría inmensa me da tenerlos una vez más en este rinconcito virtual donde nos desbordamos de pasión por todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo de miradas cómplices, sonrisas que derriten y gestos que nos hacen suspirar. Sí, mis corazones, hoy vamos a hablar de la pareja que ha revolucionado las pantallas, la que nos ha hecho creer nuevamente en el amor verdadero, la que nos ha regalado momentos de puro encanto, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus papeles en las novelas, no, hoy vamos a ir más allá, a lo más profundo, a descubrir esas cositas que los hace únicos, esas peculiaridades que cada uno admira del otro y que, déjenme decirles, los sorprenderán. Así que tomen su bebida favorita, acomódense bien en ese sofá y preparen sus corazones porque este viaje va a estar cargado de emociones. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que le den a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y a que formen parte de esta comunidad de enamorados del amor. Ahora sí, arranquemos motores y que comience la magia. Y es que, a ver, ¿quién no ha suspirado con las miradas de Can y Demet? ¿Quién no ha sentido esa química explosiva que traspasa la pantalla? Su relación, tanto profesional como, bueno, como todos sospechamos, personal, ha sido objeto de miles de comentarios, especulaciones, rumores y, sobre todo, mucha admiración. Y no es para menos, porque estos dos seres humanos tienen un magnetismo que es imposible de ignorar. Pero más allá de la evidente belleza y el talento que los caracteriza, hoy nos vamos a enfocar en esas pequeñas cosas que, según se dice por ahí, los han cautivado del otro. Esas particularidades que los hacen, no solo una gran pareja en pantalla, sino también, quizás, el uno para el otro en la vida real. Y es que, como suele pasar en estos casos, los detalles son los que hacen la diferencia y al parecer, entre Can y Demet, los detalles abundan. Empecemos hablando de Can Yaman. Este hombre que con su sola presencia, roba suspiros a diestra y siniestra. Can, conocido por su carisma arrollador y su mirada penetrante, tiene una personalidad que, como un imán, atrae a cualquiera. Pero, ¿qué es lo que Demet admira de él? Según fuentes cercanas, Demet, además de su innegable atractivo físico, se siente profundamente atraída por su lado protector. Dicen que Can es un caballero en todo el sentido de la palabra, que siempre está ahí para ella, que la cuida, que la apoya y que la hace sentir segura. Y es que al parecer, detrás de esa imagen de chico rebelde y aventurero, se esconde un hombre con un gran corazón y un fuerte sentido de la responsabilidad, algo que Demet valora muchísimo. Además, se rumorea que Demet aprecia mucho la perseverancia de Can, su determinación para lograr sus objetivos y su capacidad para salir adelante a pesar de los obstáculos. Él es un hombre que no se rinde fácilmente y que lucha por lo que quiere, y eso, para Demet, es un rasgo muy admirable. Se comenta también que le encanta su sentido del humor. A pesar de ser un hombre serio en muchas ocasiones, también tiene una faceta muy divertida y bromista que a Demet le encanta. Las risas, dicen, son la banda sonora de su relación. Además, y esto es algo que se ve a kilómetros de distancia, Demet admira la pasión con la que Can aborda todo lo que hace. Su entrega en el trabajo, su pasión por el deporte, su amor por la vida, todo esto la inspira y la motiva a dar siempre lo mejor de sí misma. Y no podemos dejar de mencionar esa conexión tan especial que tienen, esa complicidad que se palpa en cada escena, en cada entrevista, en cada encuentro. Parece que se entienden con la mirada, que comparten una misma sintonía, y eso, sin duda, es algo que Demet valora por encima de todo. Ahora pasemos a Demet, esta mujer que con su dulzura y su belleza innata, ha conquistado el corazón de millones de personas. Demet, una mujer con una sonrisa que ilumina cualquier lugar, un torbellino de energía y una actriz talentosísima que se ha ganado el cariño del público con su espontaneidad y su encanto natural. Pero, ¿qué es lo que Can ve en ella? ¿Qué es lo que lo atrae irremediablemente? Bueno, pues al parecer Can está fascinado por la alegría contagiosa de Demet. Su capacidad para encontrar el lado positivo de las cosas, para reírse hasta de sus propios errores y para transmitir esa felicidad a todos los que la rodean, es algo que lo cautiva por completo. Se dice que Can, que en ocasiones puede ser un poco más reservado y serio, se siente atraído por la luz que emana Demet, una luz que ilumina su vida y que lo hace sentir más vivo. Además, Can también admira la autenticidad de Demet. Ella es una mujer que se muestra tal como es, sin máscaras ni artificios, una persona transparente y genuina.
Y esa honestidad para él es un valor incalculable. También, al parecer, a Khan le encanta la sensibilidad de Demet. Ella es una persona muy empática, que se preocupa por los demás, que siempre está dispuesta a dar una mano amiga y que tiene un corazón enorme. Su bondad, su ternura, su capacidad para conectar con los sentimientos de los demás, son cualidades que lo enamoran cada día más. Y por supuesto Khan, como nosotros, está enamorado de su gran talento. Su capacidad para meterse en la piel de cada personaje, su versatilidad como actriz, su entrega en cada proyecto, son cosas que admira profundamente. Se dice que él se siente orgulloso de verla brillar en la pantalla y que siempre la apoya incondicionalmente en su carrera. Y por último y no menos importante, Khan adora la energía arrolladora de Demet. Su dinamismo, su vitalidad, su espíritu aventurero, son cosas que lo inspiran y lo motivan a salir de su zona de confort. Al parecer, ella lo complementa de una manera única y especial, lo impulsa a ser mejor persona y a disfrutar más de la vida. Y es que, después de escuchar todo esto, ¿cómo no creer en el amor? ¿Cómo no suspirar con esta pareja que parece sacada de un cuento de hadas? Es evidente que entre Khan y Demet hay una conexión muy especial, una química que va más allá de lo profesional y que, como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. Khan, el hombre protector y perseverante, encuentra en Demet la alegría y la luz que iluminan su camino. Demet, la mujer auténtica y sensible, encuentra en Khan el apoyo y la seguridad que complementan su vida. Y es que, al parecer, los dos se admiran, se complementan, se inspiran y sobre todo, se quieren. Y aunque ellos, hasta el momento, no han confirmado ni desmentido nada de manera oficial, nosotros, sus fans, seguimos soñando con su historia de amor, con la esperanza de que algún día la ficción se haga realidad. Y es que, como dice la canción, el amor es un misterio, y en este caso, un misterio que nos encanta descifrar, un enigma que nos mantiene pegados a las pantallas, esperando con ansias cada nuevo capítulo de su historia. Y así, entre rumores y especulaciones, entre miradas cómplices y gestos cariñosos, Khan y Demet siguen conquistando corazones y despertando ilusiones. Y nosotros, desde este rinconcito virtual, seguiremos acompañándolos en este camino, comentando cada detalle, analizando cada movimiento y soñando, ¿por qué no?, con un final feliz. Pero más allá de los rumores y las suposiciones, lo que es innegable es que Khan y Demet han creado una sinergia muy especial. En pantalla su química es palpable, pero fuera de ella, se percibe una complicidad que trasciende lo profesional. Son amigos, compañeros de trabajo y posiblemente algo más. Y esa conexión tan genuina es lo que los hace tan queridos por el público. Su relación, sea la que sea, ha generado un fenómeno fan que no se ha visto en mucho tiempo. Miles de personas alrededor del mundo siguen cada uno de sus pasos, analizan cada fotografía, comentan cada entrevista y sueñan con la posibilidad de que algún día confirmen lo que todos sospechamos. Y es que al parecer, la historia de Khan y Demet no es solo una historia de amor en la ficción, sino también una historia de amor en la vida real, una historia que nos hace creer que el amor verdadero sí existe, que las almas gemelas se encuentran y que a veces, los sueños se hacen realidad. Y es que, como dice el dicho, donde hay amor, hay esperanza, y en este caso, la esperanza es lo último que se pierde. Así que mientras esperamos que el tiempo nos dé la respuesta, sigamos disfrutando de su talento, de su carisma, de su química, y sigamos soñando con la posibilidad de que algún día, la ficción se convierta en realidad. Y es que al final de cuentas el amor es la fuerza más poderosa que existe, la que mueve el mundo y la que nos hace creer en lo imposible. Y Khan y Demet con su historia nos demuestran que el amor puede estar en cualquier parte, incluso en el set de una telenovela. Así que mantengan sus corazones abiertos y sigan soñando, porque la vida, al igual que una buena telenovela, siempre tiene sorpresas preparadas para nosotros. Ahora, antes de cerrar este capítulo de Amor y Suspiros, quiero recalcar algo muy importante. Todo lo que hemos comentado hoy son detalles que hemos recopilado de diferentes fuentes, rumores, entrevistas, comentarios de fans y especulaciones en redes sociales. La vida personal de Khan y Demet es un misterio que ellos, muy inteligentemente, han decidido mantener en privado. Y nosotros, como sus fans, debemos respetar su decisión y mantener la esperanza de que algún día, ellos mismos nos compartan un poco más de su intimidad. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, de su talento y de la magia que transmiten en cada escena. Porque al final de cuentas son ellos, con su profesionalismo y su carisma, quienes nos hacen soñar y quienes nos regalan momentos de pura alegría. Así que sigamos apoyándolos en sus proyectos, sigamos admirando su talento y sigamos soñando con su historia de amor.
Porque al final de cuentas el amor es el motor que mueve el mundo y Cán y Demet, con su historia, nos demuestran que el amor puede estar en cualquier parte, incluso en el set de una telenovela. Y bien, mis queridísimos amantes del amor, hemos llegado al final de este viaje lleno de suspiros y emociones. Hoy hemos explorado lo que Cán y Demet admiran el uno del otro, esas pequeñas cosas que los hacen únicos y que, al parecer, han conquistado sus corazones. Hemos hablado de la protección de Cán, de la alegría de Demet, de la perseverancia de él, de la autenticidad de ella y de esa química innegable que los une. Hemos compartido suspiros, hemos soñado con su historia de amor y, sobre todo, hemos disfrutado de la magia que transmiten. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad de enamorados del amor, por sus comentarios, por sus likes y por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que sigo trayéndoles contenido que espero les guste y los haga soñar. Así que una vez más, gracias de todo corazón. Y ahora, antes de que cierren este vídeo, quiero pedirles un favor muy especial. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué admiran ustedes de Cán y Demet, qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a seguir mejorando y trayéndoles contenido de calidad. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos que también aman a Cán y Demet, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta comunidad de soñadores y enamorados del amor. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de sorpresas, de giros inesperados y de momentos mágicos. Así que sigan soñando, sigan amando y sigan disfrutando de la vida. Y yo, desde este rinconcito virtual, me despido de ustedes, esperando verlos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridísimos y queridísimas. Los quiero mucho. Y que viva el amor.